Ya, buenísimo. Ya, estudiante, matemática, probabilidad del lectivo, vamos a explicar un poco cómo se va a continuar trabajando de aquí en adelante, cosa de clarificar dentro de este escenario de completa incertidumbre, que es el colegio, tratar de tener como ciertas cosas claras, que nos ayuden a todos, a ustedes a pasar de curso de la mejor forma posible y obviamente adquirir como los conocimientos necesarios para su nivel. Hay como varios puntos que necesitamos recordar o que es necesario clarificar para comenzar a tener clases virtuales en esta modalidad. Es que todos los ejercicios, tal como dice el primer punto, desarrollados en clase van a ser parte de una posible revisión. Tal como les decía en tercero medio común, eventualmente cuando volvamos a clase y necesitemos evaluar todo lo que nosotros hicimos, obviamente lo primero que vamos a acudir es a lo desarrollado en clase, a la guía que vamos a resolver ahora, a lo que van a trabajar mañana, a lo que vamos a ver el próximo lunes, y etcétera. O sea, lo primero que se va a recurrir es a eso. Eso requiere que, tal como dice el punto 2, trabaja de manera constante clase a clase, procurando no acumular trabajo para tus horas de descanso. La idea nunca va a ser sobrecargarlos, por eso es la importancia de aprovechar estas horas. Por ejemplo, en la clase de mañana, que yo me conecto la última media hora, eso no significa que ustedes solo trabajen esa última media hora, sino que la idea es que ustedes se les entregue el tiempo para que desarrollen su trabajo de manera autónoma y yo solo me conecto a resolver dudas. Esa es un poco la dinámica, no que sean clases cortas, ¿sí? Y obviamente esas clases funcionan en la medida de que las consultas aparecen, y las consultas aparecen si es que uno desarrolla las actividades. Entonces eso es como lo más importante, tener claro que todo lo que nosotros hagamos en algún momento va a ser revisado porque es a lo cual yo por lo menos voy a acudir a la hora de tener que calificar esta asignatura. Entonces la idea es que no acumulen trabajo. Tal como dice planteado el punto 3, dice que no tengo problema con que interrumpan si es para resolver dudas. ¿Sí? Así que en cualquier momento, si es que alguien tiene duda, interrumpa. De hecho, esa es la gracia de hacer esta cosa online, yo creo, porque si no grabo un video mejor donde yo le hablo todo el rato, sino que la gracia es como recuperar esa interacción y que las dudas salgan a tiempo. Y lo último, recuerden que las clases pueden ser grabadas, las clases tipo A siempre van a ser grabadas, esperando o pensando en esa gente que por a veces motivo no se puede conectar, que es súper comprendible porque de repente, no sé, pueden tener tal vez un computador y le quieren ocupar a otra persona, etc. Entonces van a estar las clases grabadas, por lo menos las tipo A. Y dicho eso, es que comenzamos con esta clase en donde el objetivo es interpretar información mediante diagramas de caja. Al igual como trabajábamos de manera presencial, esto no, tal vez no necesitamos mucho cuaderno, pero sí necesitamos hacer muchas cosas y vamos a estar trabajando en Word y en Excel más que nada. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que mediante estos diagramas de caja que nos ayudan a describir ciertas cosas, o sea, ciertos datos, nosotros podamos leer información a partir de ellos, si es que nos presentan este tipo de gráficos. Entonces, para eso hay que recordar cuál es el diagrama de cajón, o de caja, o de bigote, también se le conoce, son como distintos nombres para el mismo diagrama. Nos sirve para representar variables cualitativas o cuantitativas. Recuerden que uno hace referencia a la cualidad de los objetos y el otro a la cantidad. Entonces nos sirven para ambos tipos de variables que yo quiera describir. Eh, Tal como les decía, se compone por la caja y los dos bigotes que salen de este gráfico. O sea, un diagrama súper identificable que se compone por este rectángulo, que ya vamos a ver que nos indica el rectángulo, y estos dos bigotes o extremos, líneas que salen de este gráfico. ¿Y qué es lo que nos ayuda a representar este gráfico? Porque, ¿para qué a mí me sirve? Para separar a la población en cuartiles. Es decir, que este diagrama de caja nos va a servir para identificar el valor mínimo, el valor máximo y cómo se divide esta población o en qué valores se divide esta población en 4 partes iguales, que esos son los cuartiles. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, este ejemplo está en los videos que vimos cuando hice un video como repasando todos los gráficos que debiésemos conocer. Y aquí hay un gráfico de bigote o de caja, en donde está el rectángulo. ¿Qué es lo que muestra el rectángulo? Si se dan cuenta, la primera línea, que es la que está acá abajo, esta de acá, representa el valor mínimo que toma la variable que estamos representando. O sea, aquí yo podría estimar que el valor mínimo, suponiendo que esto, por ejemplo, es peso, ¿sí? No puede ser peso, puede ser 10. Ya, pero supongamos que es un valor mínimo y máximo, no puede ser cualquier cosa.
pero el valor mínimo vendría siendo aproximadamente 12 o 11, y el valor máximo sería 90. ¿Sí? Entonces ahí está representado por estos bigotes. La primera línea de este diagrama de caja representa el primer cuartil. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que yo toda mi población la dividí en 4 partes iguales. Es decir, que todo esto que es mi población está dividido en ahí, ahí y ahí. Por lo tanto, entonces se me forman 1, 2, 3 y 4 partes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es el primer cuartil, es decir, que acá queda el 25% de la población, que está dividido en 4, recuerden esto, y la población consideramos que es el 100%. Tenemos el segundo cuartil, que acá tenemos nuevamente 25%, pero si es que nosotros acumulamos desde el límite inferior hasta el segundo cuartil, nos encontramos con el 50% de la población. Por eso, el cuartil o percentil 50, recuerden que habíamos dicho que los percentiles y el percentil, yo evaluaba o dividía la población en donde yo quería. Por ejemplo, si tenía el percentil 20, estaba dejando un 80% arriba de ese percentil y un 20% abajo. En el caso de los cuartiles, por definición, como dividen en 4, son separaciones de 25%. Entonces, efectivamente, el cuartil número 2, que es lo mismo que el percentil 50, es el mismo valor que el de la mediana, porque recuerden que la mediana lo que hace es dividir la muestra en 2 mitades iguales, por lo tanto queda el 50% arriba y el 50% abajo, que es lo que hace el cuartil. Y el último cuartil está asociado, disculpen, al 75% de la población, todo considerándolo desde el valor mínimo hasta acá. Por lo tanto, de aquí hasta acá abajo está el 75% de la población en este cuartil, que es el cuartil número 3. Entonces eso es lo que nosotros habíamos visto, o por lo menos hasta ahí habíamos quedado. ¿Alguna duda con esto, estos conceptos como básicos de diagrama de caja? Sí, no, tal vez. No. Ya, genial, gracias. Entonces, dicho eso, vamos al Excel. Ya, se supone que ya tengo un Excel. Este Excel lo saqué de cualquier parte. Pero ¿qué tenemos? Tenemos personas, tenemos su talla, o sea, su altura, que está en metros acá. Está el peso, está la presión, la glucosa, el colesterol, la presión sistólica, etc. Entonces, ¿qué les pido como primera actividad? Es que construyan un diagrama de caja con Excel, que obviamente recuerden que todo lo que vamos a hacer nosotros acá, les pido que lo vayan respaldando. ¿Sí? Entonces, dentro de este mismo Excel, construyan un diagrama de caja para la altura, para el peso y para el colesterol. Los voy a marcar acá. Altura, peso y colesterol. ¿Recuerden cómo hacer esto en Excel? No, no tengo idea cómo se hace. Ya. Alguien No, escribió por ahí. profe. ¿No? Ya. Entonces, disculpen. Ya estamos en Excel. Voy a hacer el de la altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Debo de partida marcar los datos. O ¿Cuáles sea son los que datos? tenemos tres diferentes o los o Si son son tres tres. gráficos diferentes. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, voy a marcar aquí lo que quiero graficar. Me voy a insertar. Acá busco dónde está el gráfico de bigote o de caja. Dependiendo del Excel es donde lo van a encontrar. Yo acá lo tengo acá. De hecho, no sé si dicen caja y bigotes. Es lo que se ve. Y aprieto Enter. Y acá se me construyó el gráfico. Entonces, obviamente lo puedo agrandar y todo lo que yo quiera. La idea es que esto como que lo vamos haciendo en paralelo. Así que vayan a hacerlo si es que están solo mirando la pantalla. Recuerden, marcar los datos, después insertar y en las opciones de gráfico buscan uno que se llama caja y bigotes.
Me avisan si pueden, si no pueden, en qué los puedo ayudar. ¿Se puede compartir la pantalla? ¿Verdad? ¿La tuya? Sí. Deja dejar de compartir la mía y comparte la tuya. Ya, pero espérame un poco, espérame. ¿Ya está listo, Samantha? Yo creo que va a poder. Que me sale eso, espérame. Ya. ¿El resto puedo construir el gráfico? Sí, creo que ¿Sí? sí. Ya, bueno. Ahí vamos a comparar los valores. Ya, Samantha, marcaste todo. A ver, ¿puedes poner de nuevo los gráficos que tienes? Ya, pero ese no es de bigotes, por si acaso. Sigue buscando en los otros. En lo del lado. Ah, bueno, pusiste todos los gráficos. Ya no es ninguno de esos. Cambia las opciones de la izquierda. Línea, circular, barra. Espera, deja ver dónde está ubicado acá en mi Excel. Está en el de las columnas acá. A ver, y los que parecían de bigotes, ¿puedes ponerlo encima para ver qué es lo que sale en la descripción? El de la izquierda. El primero que está en cotizaciones. Qué raro que no te salga el de bigote. ¿A alguien más le pasa que no tiene el gráfico de bigote? A mí me pasó, pero es porque no Ya, profe. ¿Qué pasó, Dafne? pero estoy usando otro, el 2016, en otro computador. Ah, actualizaste el Word, o sea, el Excel. Es que el computador que estoy usando ahora es 2013 y tengo otro que tiene 2016. Entonces sí tiene la opción. Ah, y el que estás ahora no puedes tampoco construir el gráfico. No, pero tengo que enviar otro computador. Ah, ya. Escucha la cuestión. ¿Y tú, Cristian, qué pasó? ¿Tienes el mismo problema? Sí, profe. Con mi compu Tampoco es puedes antiguo, no construir. puedo. Ya. Ya, pues chiquillos, entonces, ya, pero lo que me interesa es que sepan cómo construir esto. Y más que eso, voy a compartirles mi pantalla porque me interesa ver qué es lo que representan los datos que aparecen. ¿Sí? No se preocupen si es que no pueden hacer estos gráficos, chiquillos, por el momento. Ok. ¿Ya están viendo mi Excel? ¿Se ve el Excel? Sí. Sí, está. Ya, Sí. genial.
Ya, ¿qué es lo que sale acá en los datos? Yo aquí tengo la opción de como agregar qué cosas quiero agregar a mi gráfico. Por ejemplo, los ejes, lo puedo agregar ahí, el título de los ejes, que es lo que corresponde escribir en un gráfico. Pero lo que me interesa es la etiqueta de datos. Yo aquí puedo activar o no activar la etiqueta de datos. Y obviamente, si activo la etiqueta de datos, lo que sale son los datos representados. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Noten que tenemos este gráfico en donde se considera que el valor mínimo es 1,54 y deja un valor límite que es 1,45 como valor extremo, es decir, que no lo considera porque está muy alejado del resto de los datos. Entonces, es como que Excel lo que hace es omitir ese valor por estar muy alejado. Y si no consideramos ese dato, tenemos que el valor mínimo es 1,54 y que el valor máximo que está en el bigote superior es 1,7, que efectivamente si uno revisa los datos, está en 1,7. La gracia de esto es que no teníamos ordenados estos datos y aún así Excel de inmediato cuando hace este gráfico ordena todo y me dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Y qué es lo que representan los valores que están en la caja? Que acá es 1,58. Eso corresponde al primer cuartil. ¿Qué es lo que yo interpreto de esto? Que el 25% de esta población, ¿sí?, tiene una medida entre 1,54 y 1,58. O sea, ahí está el 25% de la población metida. Después tengo el cuartil número 2, que es lo mismo que la mediana, que es 1,61. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar? Que entre el 1,54 y el 1,61 está el 50% de mi población acá adentro. ¿Sí? Y luego tengo que el cuartil número 3, o sea que el 75% de esta población mide entre 1,54 y 1,65. Entonces esa es como la interpretación que tiene el diagrama de bigotes. Ya, obviamente les dejo este Excel para que prueben hacerlo con el peso y el colesterol. ¿Sí? La idea es que construyan los gráficos y ojalá busquen las opciones. Yo aquí este Excel es 2019, entonces tal vez son distintas las opciones en otros tipos de Excel. Pero buscaré, Samantha, ver cómo tú puedes dibujar tu gráfico de bigotes, porque yo creo que se debe poder. Pero ahora no sabemos cómo. Mi Excel es como del 2006. Entonces voy a ver si lo puedo probar en otro computador. Ya bacán, ya bacán. Igual te va a quedar el Excel y la idea, lo más importante es que aprendan a interpretar estos gráficos. Entonces, dicho esto, bueno, la invitación queda planteada, pero no vamos a hacerlo ahora porque hay compañeros que no pueden. Dicho eso, pasemos al Word, que es la actividad que tienen ahí. Toma de decisiones a partir de del diagrama de cajón. Ya, al igual que hemos estado trabajando, esto es parte de la actividad 3, que tiene que ver con la interpretación de estos diagramas. Recuerden que de a poco se han ido agregando como conceptos nuevos, pero la unidad 1 sigue siendo la misma, que es interpretar datos a partir de gráficos. Solo va cambiando como el formato de los gráficos que estamos leyendo. En toda la actividad 3 corresponde evaluar los diagramas de cajón. Por eso estamos con este tipo de gráfico. Y nosotros ya habíamos realizado la parte 1 y ahora corresponde la parte 2. La parte 1, recuerden que era sobre las jugadoras de fútbol y la altura. Entonces me importa que nosotros leamos esto y después ustedes completen y trabajen. Dice, imaginen que se ha realizado un estudio sobre la masa corporal por estatus socioeconómico, con fines de implementar un programa de alimentación sana en diferentes comunas de la región. Los resultados de dicho estudio se muestran en el siguiente cuadro con diagramas de caja. Es decir, aquí está el diagrama en donde tenemos la masa en kilogramos y en el eje X tenemos el estrato socioeconómico, alto, medio y bajo. Y separado el sexo por hombres y mujeres en rojo y verde. Según esto, tienen que responder las siguientes preguntas. ¿En qué estatus socioeconómico se observa una mayor variabilidad de las masas? ¿Para qué estatus la tendencia es tener mayor masa? Etcétera. Es decir, que en base a este gráfico que está acá, que representa la masa versus el estatus socioeconómico entre hombres y mujeres, se les pide completar las siguientes preguntas. En la E, ojo, se les pide elaborar otras preguntas, vamos a dejar como máximo 3 preguntas. Solo 3 preguntas tienen que elaborar, es decir, qué preguntas ustedes le harían a este gráfico y el gráfico obviamente les puede contestar. Y estamos claros que no se pueden repetir con las anteriores. Y la parte número 2 dice que
un estadístico desea inferir información desde diagramas de caja donde están representadas las notas del 1 al 7 en un examen de matemática en un instituto profesional el 2016, en el cual se estudian diferentes carreras. La información se muestra en los siguientes gráficos donde se tiene la siguiente codificación según jornada. 0 diurno, 1 vespertino, periodo 1 primer semestre, periodo segundo semestre, género 0 masculino, 1 femenino. Por lo tanto, aquí tenemos los resultados de los exámenes según jornada, según periodo y según género. Recuerden que jornada, el 0 representaba lo diurno y el 1 vespertina. En periodo, el 1 primer semestre, 2 segundo semestre. Y según género, 0 masculino, 1 femenino. Entonces, en base a estos diagramas, e interpretando estos diagramas, yo debo responder cada una de las preguntas que están planteadas acá. Y al igual que en el caso anterior, tenemos la última parte que implica elaborar 3 preguntas que puedan ser, o que se pueden tener respuesta a través de estos gráficos. Esto es lo que deben realizar ahorita. ¿Hay alguna duda con esto? Vamos a dejar a mi tía Fernanda. Y con esto vamos a parar la grabación porque ahora viene como su trabajo personal y vamos a estar resolviendo dudas. Así que, listo.